Bienvenidos a Colegio de Empresarios. Esta es su sesión de alta dirección. El día de hoy vamos a dar un repaso de algunas de las herramientas que se utilizan para el control de gestión. Vimos en la clase anterior lo que son la toma de decisiones y hablábamos de que las gestiones de control se basan en mediciones que se utilizan para medir, para poder tomar decisiones. Algunos de los elementos, la mayoría de ellos ya los vimos, ya los explicamos específicamente y les dedicamos algún tiempo. Hoy los vamos a repasar para que veamos, ahora que ya conocemos las herramientas, ahora que ya hemos visto el proceso de toma de decisiones, los elementos que intervienen en la toma de decisión, con qué herramienta se toma de decisión desde la alta dirección. Entonces, el objetivo de esta sesión es, como la anterior, conocer los elementos que intervienen en la toma de decisiones de la alta dirección y cómo pueden estos elementos afectar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Es el mismo objetivo que la sesión pasada. ¿Pero en qué consiste? El día de hoy vamos a dedicarle el análisis a las herramientas administrativas para las decisiones gerenciales. No solamente lo usa la alta dirección, la gerencia media también. Entonces, las herramientas administrativas para apoyar ambos tipos de decisiones están relacionadas con un sistema de control de gestión, se abrevia SCG, Sistema de Control de Gestión, para apoyar a los ejecutivos en todas sus decisiones de control y con el proceso de planeación estratégico para apoyarlos en las decisiones estratégicas. El conjunto de relaciones resultantes de la planificación estratégica y de un sistema de control de gestión es lo que enmarca el proceso de dirección estratégica. Muchas veces, ya lo habíamos comentado, las personas se confunden entre lo que es planeación estratégica y lo que es gestión estratégica. La planeación es preguntarnos qué hacer y establecer los objetivos para la pregunta de, darle respuesta a la pregunta de qué hacer. La gestión es la administración de los planes de acción, del control de gestión precisamente, es cómo vamos a controlar el qué hacer, ¿sí? Cómo día a día vamos a saber que estamos haciendo lo que se quería hacer. La dirección estratégica es un proceso global de toma de decisiones. La planeación es lo que escribimos, la dirección es la ejecución de esa planeación, ¿sí? Es un proceso global de toma de decisiones. Debe de asegurar que la empresa tenga rentabilidad, crecimiento y permanencia a través de la correcta formulación de la estrategia. En la sesión pasada me parece hablábamos de cadena de valor, si no fue en la anterior. Hoy vamos a darle un repaso a la cadena de valor, ¿sí? Vamos a ver cómo se implanta, cómo se controla la dirección estratégica y cómo utiliza no solo el sistema de control de gestión, sino la implantación y el control, sino que además considera todos los cambios estructurales dentro de la organización y también además la administración de recursos humanos y los factores propios de la cultura de la organización. Acuérdense que habíamos visto que los tres elementos que intervenían era la estructura de la organización, ¿verdad? Primeramente el cambio estratégico, la estructura de la organización y la cultura de la organización. Estos tres elementos van a formar parte para poder implantar un sistema estratégico. La estructura es donde se especifican las responsabilidades y las relaciones de dependencias. La administración de recursos humanos centrados en las personas como el principal activo, difíciles de sustituir con un know-how, donde el saber supera al tener. Y por último, la cultura que está relacionada con los valores y creencias comunes que inciden en el comportamiento y que ésta afecta además al estilo de dirección y a los aspectos no formales. Todo lo anterior es lo que se denomina arquitectura de la organización y engloba los medios integrales de implantación de la estrategia y sustenta el sistema de control de gestión. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, decisiones estratégicas. ¿Cómo funciona? La planeación estratégica es el proceso mediante el cual la organización
hace frente a las oportunidades y a las amenazas del entorno, aprovechando las oportunidades y las fortalezas de la organización, ¿sí? ¿Esto por qué lo tenemos que poner? Porque queremos saber quién tiene la decisión. Y entonces las empresas comienzan con una visión, una misión, su filosofía, estrategias, objetivos, metas, políticas, programas, procedimientos, reglas, presupuestos, valores, no sé si van por ahí, pero deben de ir, si no los puse, deben de ir, valores, unidades de negocios, integración de las unidades de negocios y gestión de la cartera, que son los recursos para cada negocio. No incluí valores, se me brincó, ahorita me estoy dando cuenta, pero los valores me sirven para dar o generar la cultura de la organización, ¿sí? Beneficios que me da la planeación estratégica. Proporciona un marco de trabajo para pensar a largo plazo. O sea, ya pensé a largo plazo, ya lo tengo en blanco y negro, y entonces a partir de ahí las decisiones que tomo deben de cumplir eso que ya puse en blanco y negro. Facilita las decisiones en asignación de recursos, ¿sí?, al acotar las alternativas, me deja pocas opciones, poco margen para que yo me ande despistando, sino que me mantiene en la ruta para cumplir la visión del negocio. Alinear a los directivos con la estrategia. Hablaba yo del Balance Scorecard, y antes del Balance Scorecard hay un proceso que se llama alineación estratégica, donde se combinan las diferentes perspectivas mediante un mapa estratégico, ¿verdad?, donde todos saben con ese mapa hacia dónde van. Todos me refiero a los directivos que van a influir en la estrategia. Facilita la formulación de un presupuesto operativo. Tiene limitaciones la planeación estratégica porque puede existir demasiada burocracia. Son algunas de las limitaciones que puede tener. También puede riesgosamente ser delegada a personas que no tienen que ver con la planeación estratégica, y también consume tiempo y es cara. Esas son algunas de las limitaciones, pero no hay nada más caro que no tener un plan estratégico. Como algunas veces les he platicado, a veces me llaman para decirme, oye, ¿cuánto me cobras por hacerme el plan? Error, esa no es una pregunta. La pregunta sería, ¿cuánto me cobras por enseñarme a hacer un plan estratégico? Al final del camino, pues vamos y les explicamos cómo están las cosas, qué tienen que aprender a hacer ellos, porque pues por mi parte es bien padre, ¿no? Pues yo les hago el plan y si no lo cumplen, pues es su bronca, yo ya cobré. Y el plan estratégico sale siempre de la compañía. Un consultor lo único que va dando es los caminos, las pistas que deben de seguir, ayudarles a diferenciar sus ventajas competitivas, sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades. Para tomar la decisión usamos herramientas, y estas herramientas administrativas para la planeación estratégica, ¿sí?, son múltiples y muy variadas. Tenemos, por ejemplo, las 5 fuerzas de Porter. Tenemos el análisis interno con la cadena de valor de Porter. Tenemos el análisis FODA, que me da como resultado la matriz FODA. Tenemos la matriz BCG para la cartera de negocios, ¿sí?, que es la matriz atractivo mercado. Y esta matriz BCG es la del Boston Consulting Group. Todas estas ya las habíamos visto. Vamos a dar un repaso. Tenemos los pronósticos, análisis de serie de tiempo, métodos causales, donde se usan estos pronósticos sobre todo para ver los ingresos en cuestiones económicas, ¿verdad? Me sirven para ver para dónde va jalando la economía de mi industria o de mi país o del sector en el que me encuentro imbuido, ¿sí? Hacer presupuestación con base en estándares, la simulación de Montecristo, que la vamos a ver más adelante, o si no, más o menos la explicamos, y los estudios de mercado. Todas estas son herramientas, no son las únicas, pueden existir más, pero son las herramientas que comúnmente utilizamos para apoyarnos a tomar la decisión. ¿Quién decide?
Pues decide la gerencia media porque es la que está operando con esta información. ¿A quién informa? Informa a la alta dirección. También tenemos la reingeniería de procesos, el Six Sigma que se utiliza en sistemas de calidad. Tenemos los sistemas de calidad total, cuyas siglas son TQM por su significado en inglés, Total Quality Management. Tenemos árboles de decisión, matrices de pagos, simuladores, que el simulador simplemente es ¿qué pasa si? Sí, algunos de ustedes a lo mejor han jugado con el Xbox el Nintendo o lo que sea, y han volado un avión o han manejado un tanque. Bueno, eso es un simulador. También se usan simuladores de negocios. Tenemos los análisis estadísticos, como los análisis de regresión lineal, los análisis de varianza. Tenemos los de programación lineal, como pueden ser el PERT y el programa de ruta crítica. ¿Quién tiene la decisión? ¿Qué es lo que tenemos aquí enfrente? ¿De qué se trata esta diapositiva? Tenemos nada menos y nada más que las 5 fuerzas de Porter. ¿En qué consisten las 5 fuerzas de Porter? Michael Porter, me dice que tengo aquí un área de rivalidad donde están todos los competidores de mi industria. Aquí voy a competir, aquí están los aguacatazos, como dirían los agricultores, ¿no? Aquí es donde se están dando los trancazos. Aquí es donde las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. En este lugar, en este sector, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos a este sector, sabemos que hay rivales y que si perdemos el mercado no nos va a extrañar, o si nos extraña, nos va a extrañar muy poquito, porque otro va a adoptar ese mercado que nosotros hemos mal atendido o no hemos podido competir y hemos dejado. Entonces, al centro de su diapositiva está el área de rivalidad. Ahora vamos a ver el poder de negociación de los proveedores, que es la otra fuerza, la fuerza que viene aquí. Es la fuerza de los proveedores. Si yo tengo un proveedor más grande que yo, más grande financieramente hablando, me va a imponer sus condiciones. Si me impone sus condiciones, yo no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor manda. El Señor va a decir cómo me paga, cuándo me paga o si me paga. Perdón, más bien, cómo me vende. Si me vende a crédito, si me vende de contado, si me hace o no me hace descuento. ¿Sí? O incluso puede decir, no te vendo, pues no tengo tiempo para atenderte y me desecho. Si el proveedor es más grande que yo, me va a imponer sus condiciones. Si yo le pido crédito, me va a dar el menor necesario o no me lo da simplemente. Si el proveedor es más grande que yo, él tiene la fuerza. No me conviene proveedores más grandes que yo. Y antes que piensen, entonces el chiste es buscar proveedores más pequeños. Uno más pequeño que no está acostumbrado a atender a un cliente mayor, lo que va a hacer es dirigir todos sus esfuerzos para satisfacer a ese cliente mayor, y puede darse el caso de que no pueda y nos quede mal. Luego entonces tenemos que buscar a un proveedor en situación de equilibrio, que no sea ni más grande que yo ni más pequeño. Alguna vez me preguntaron, oiga, ¿y si no hay más que proveedores pequeños, junto varios proveedores? No dependo de uno. De hecho, aunque tenga un muy buen proveedor, debo de tener siempre proveedores satélites a los que ocasionalmente les esté comprando para que siempre me estén dando juego y mantener mi fuerza en equilibrio. El otro poder, la otra fuerza que también juega aquí, es la fuerza del cliente o del consumidor. Si mi cliente es más grande que yo, va a determinar cómo me compra. Me va a determinar que lo quiere a crédito con 120 días y con 30%, 40 o 50% de descuento. Y me va a decir, pues hoy no tengo para pagarte, ven mañana, porque es más grande que yo, tiene más fortaleza, incluso legal. Si yo quiero armarle un pleito, es más probable que él me gane por su tamaño, ¿sí? O me va a decir, toma, aquí está tu producto y deja de estar dando lata, no me sirvió. Y además me va a mal informar de mi producto en el mercado. Entonces, tener un cliente más grande que yo,
que para producción es muy padre porque tiene nada más a un solo cliente que atender y ya no tiene broncas, no es lo deseable para una empresa, porque si tenemos un solo cliente del cual dependemos, estamos dependiendo todo el negocio de una sola parte. Y si este fracasa, fracasa el negocio. Si este se para, se detiene el negocio. Entonces debemos de tener clientes en equilibrio y de similar fortaleza que nosotros. Si nuestros clientes son más pequeños que nosotros, ya bueno, si no son más pequeños y nosotros no somos mala onda, no vamos a abusar. Pero el cliente pequeño siempre nos verá como grande y siempre nos verá con temor, por muy bien que lo tratemos. Entonces debemos de tener una mezcla adecuada entre clientes medianos, clientes grandes y clientes pequeños, para que todo se sienta en armonía. Luego viene la siguiente fuerza de Porter, que son los nuevos competidores. Los que ven que este mercado es tan atractivo que quieren entrar y pelear dentro de él. Nuevos competidores, es NC. Y estos nuevos competidores van a tratar de llevarse un pedazo del pastel que no sea el nuestro, que sea de alguien que lo esté haciendo mal o de alguien que no esté preparado. Y estos siempre están ahí, siempre se están preparando para entrar, ¿sí? Y algunos entran sin siquiera estar preparados y echan a perder el mercado. Salen con un producto malo, un producto de muy baja calidad, a un precio ridículo, ¿sí? Se ganan el mercado momentáneamente, pero después el público se da cuenta que el producto es malo, lo abandonan y los demás, para poder competir, tuvieron que bajar sus precios. Y lo único que hicieron estos nuevos competidores, algunos, no todos, fue ensuciar las negociaciones para el proveedor, porque tuvimos que bajar el precio para competir. Y luego subirle el precio a un cliente es dificilísimo, cuesta mucho trabajo. Entonces hay nuevos competidores que llegan a probar y lejos de beneficiar la libre competencia, la sana competencia, la ensucian. También hay competidores que no vienen a probar, no vienen a jugar, vienen por todas las canicas. En su momento así fue Movistar. Y Movistar sigue teniendo como visión ser la empresa número 1 de este país. Está lejos, muy lejos, más cuando el líder, Telcel, tiene el 75% del mercado. Pero ¿quién era el número 2? ¿Y quién era el número 3? Ya ni nos acordamos. Vino y partió el mercado prácticamente en dos. Entonces, este fue un nuevo competidor que cuando ya había mucha oferta de compañías de teléfonos celulares, él entró y se quedó en el segundo lugar. ¿Ok? También tenemos la otra fuerza, que son los productos sustitutos. Los productos que pueden reemplazar a lo que yo hoy estoy vendiendo, y en vez de que haya un ciclo donde estamos compitiendo todos, este ciclo se rompa y este llegue aquí en nueva posición de rival. Ejemplos, hay muchísimos. Está el que rápidamente se me ocurre porque es muy fresco, el Viper, el radiolocalizador, lo mataron los teléfonos celulares en cuanto empezaron a ser de 2 vías, ¿sí? En su momento, las bolsas de papel que nos daban en las tiendas de autoservicio fueron reemplazadas por bolsas de plástico. Hoy la tendencia es al volver al papel, pero por cuestiones ecológicas, ¿sí? Las botellas de vidrio, ¿sí? Todos los envases de líquidos eran de vidrio, los refrescos, los jugos. ¿Y qué sucedió? Fueron reemplazados por cartones o fueron reemplazados por plástico, ¿sí? Estamos hablando del contenedor. Entonces, la primera empresa que cambió el contenedor tuvo una ventaja competitiva y obligó a todas las demás a cambiar. Pero ¿qué sucede si yo era el proveedor de vidrio? Perdí a mis clientes, porque vino un nuevo producto distinto al mío. El que fabrica vidrio no necesariamente fabrica plástico y no necesariamente fabrica cartón, ¿sí? Entonces los envases en Tetra Pak, más sofisticados, mejor desarrollados, los envases de plástico desplazaron a los envases de vidrio. Ahora prácticamente se utiliza solamente en perfumes, porque ponerlo en un envase de plástico le da muy mala imagen. O sea, mantienen el vidrio más que nada por imagen. Bueno, en las cervezas también se mantiene el vidrio porque sí sabe medio feo
con plástico, ¿no? Así, una cervecita bien fría, ¿no se les antoja? No, no se les antoja, vamos a seguir estudiando. No le vayan a dar pausa, vayan por la cerveza y regresen, no sean gachos. Si lo van a hacer, inviten, ¿no? Entonces, aquí están las 5 fuerzas de Porter. Estas 5 fuerzas de Porter me dicen cómo puede estar un mercado en un momento dado y qué decisiones debo de tomar. Pero hay un secreto, lo vamos a explicar más claramente al rato. Esta parte que está aquí tiene que ver con la cadena de suministro. Y esta cadena de suministro está imbuida en la cadena de valor. Y se acuerdan que cuando estábamos viendo las tomas de decisiones y la implantación de la estrategia, teníamos que buscar un mayor valor para la empresa. Y el mayor valor para la empresa lo obtenemos rápidamente mejorando la cadena de suministro. Y la cadena de suministro es proveedor, empresa, cliente. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Espero que con esto nos haya vuelto a quedar claro el aspecto de las 5 fuerzas de Porter. ¿Y qué tenemos aquí? Casualmente tenemos la cadena de valor también de Michael Porter, que ya habíamos visto, como les dije yo, en otra sesión, y que en la sesión pasada pues no se la mostré porque ya sabía yo que la íbamos a ver o repasar nuevamente en este sentido. ¿Cómo es la cadena de valor desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista simple? Está dividida básicamente en 2 grupos. Aquí abajo tenemos las actividades primarias. Y en la parte superior tenemos las actividades de apoyo o de soporte, también dicen. Actividades de apoyo. Estas 2 trabajando juntas me van a obtener, me van a originar voy a escribir ahora por acá, un margen. Me van a dar un margen a la empresa. Y ahora por acá me van a dar un margen, una utilidad, un rendimiento, ¿sí? Dependiendo de cómo esté el mercado. Esta tiene una serie de actividades primarias y esta tiene una serie de actividades de apoyo o de soporte. No son actividades secundarias, hago la aclaración, ¿sí? Por eso Michael Porter los puso arriba y no abajo, porque tenían primarias y secundarias. No, son actividades de apoyo. No hay actividades secundarias en las organizaciones, todas influyen. Pero ¿por qué se llaman estas actividades primarias? Porque es lo primero que hace una organización. Compra materia prima, la transforma y la vende. Así de sencillo. Eso es lo más elemental. Si ustedes quieren poner un negocio de una fonda de comida, pues primero hacen las actividades primarias. Posteriormente harán las actividades de soporte. Pero empiezan trabajando poquitos haciendo la actividad primaria. Y la actividad primaria tiene que ver con la cadena de valor. Tenemos el área de logística interna, tenemos el área de operación, tenemos el área de logística externa, tenemos mercadotecnia y ventas, o podemos ponerle aquí también transporte, ¿sí? Transporte, aquí tenemos mercadotecnia y ventas, ¿verdad? Aquí tenemos servicio postventa, aquí podemos tener retención de clientes, etcétera. Desde el proveedor hasta que llega al cliente. Por eso se llama actividad primaria. Este conjunto de actividades es la cadena de valor, es el core business, es la parte importante, la parte medular de un negocio que no debemos de perder de vista y que en la medida de lo posible, lo importante, lo estratégico, nunca se lo debemos dar a un externo. Eso lo manejamos nosotros. Las actividades de soporte sí se las podemos dejar a un externo. Las actividades financieras, puedo tener un despacho que me lleve mi contabilidad. Recursos humanos, puedo tener una empresa que me contrata el personal. Puedo tener también una empresa especializada en tecnología de la información, o TI,
¿verdad? Puedo tener una gran cantidad de recursos, puedo tener aquí la parte de calidad, de aseguramiento de la calidad, pero todo esto nace después que nace esto en una empresa. Cuando empezamos un negocio, empezamos por aquí. Esta parte de aquí es la cadena de valor. Es aquí lo que son las actividades que son el corazón de la empresa, la razón de ser del negocio. Aquí está representada básicamente la misión y las demás son su apoyo. Al final, ¿qué me va a producir? Pues me va a producir una utilidad. Y entonces, estas son, pues, mi cadena de valor, mi cadena de apoyo, mi cadena de valor con mis actividades de apoyo y mis actividades primarias, de acuerdo a Michael Porter. En su diapositiva, dentro de las actividades primarias, viene una serie de elementos en la logística interna: recepción y almacenamiento transitorio, transporte de la unidad minera, porque esta es una empresa minera, almacenamiento y control de inventarios. Tenemos las operaciones: exploración, perforación, limpieza, sostenimiento, chancado, flotación, filtrado, etcétera. Aquí es un proceso de extracción, pero si fuera un proceso productivo, pues entraría cada una de las etapas en la línea de producción. Tendríamos un almacén donde guardamos la materia prima, otro almacén donde sale el producto terminado, y de ahí viene el embarque hacia los clientes. Estos clientes, ¿quién los trae? ¿Quién los atiende? Mercadotecnia y ventas. Y posteriormente, todos los servicios que tenga que recibir el cliente después de la venta. Por ejemplo, en las empresas, en las agencias automotrices, pues están las revisiones que se dan cada determinado número de kilómetros, ¿sí? El famoso servicio, y para eso existe. Cuando hay una descompostura, pues a la agencia, ¿verdad? Y ahí nos ponen la refacción o la parte que está descompuesta. Muchas personas confunden parte con refacción. La refacción es la que va directamente al motor. La parte es lo que va en la carrocería. Ahí está, simple, ¿sí? La parte es visual, es presencia del equipo, pero lo que sirve es refacción. Entonces, cuando vean ustedes un área de refacciones y partes, pues no es lo mismo, pero tiene su variación. La refacción va directamente al motor del auto, la parte a todo lo donde no hay motor, ¿ok? Un espejo retrovisor no es una refacción, es una parte, ¿sí? Con espejo o sin espejo sigue funcionando el motor. Sin la refacción el motor no funcionaría, ¿sí? Eso mismo sucede en la cadena de valor. Esto, aquí irían las refacciones. Si no atendemos esto no funciona, se para. Y aquí vienen las partes. ¿Sí? Se necesita, ¿por qué? Porque le da mayor vista, porque le da mayor presencia, porque es más cómodo, por las razones que sea. Esto le facilita la vida a mi proceso productivo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les dije yo que íbamos a ver la cadena de valor y aquí está nuevamente la cadena de valor. Lo que tenemos que hacer es que el tiempo que se transcurre desde que el cliente me hace el pedido hasta que el cliente recibe su producto, este tiempo, entre más corto, es mejor para la compañía. Pero además, ¿por qué es mejor para la compañía? Porque entre menos tarde, más rápido nos paga el cliente, ¿sí? Pero además le tenemos que agregar el tiempo que le dimos de crédito al cliente. Entonces, entre menos tiempo tarde yo en entregarle, más rápido le puedo empezar a cobrar. Y el nombre del juego es recuperar la inversión lo más pronto posible, ¿sí? Es volver mi producto dinero en efectivo. Vamos a ver el siguiente análisis, que es el análisis PEST. ¿Y para qué utilizo un análisis PEST? Bueno, pues un análisis PEST me ayuda para ver las variables externas de un análisis FODA. ¿Por qué se llama PEST? Porque son las siglas de un análisis político, legal, económico, sociocultural y tecnológico. ¿Ok? Entonces, en su gráfica, en su diapositiva, tienen algunos elementos que entran en estos análisis.
¿Qué tengo que tomar en cuenta? Y de aquí puedo ver si tengo oportunidades o si tengo amenazas. Por ejemplo, en el aspecto político-legal, algo que yo pudiera considerar es una legislación de protección ambiental y yo no tengo filtros contra expulsión de humos en mi fábrica. Y hay una ley que dice que los debo de tener, si no los tengo me van a multar, si no los tengo determinado tiempo me pueden cerrar la fábrica, eso es una amenaza. Entonces en mi plan estratégico yo tengo que reponer eso a la brevedad posible para evitar complicaciones. Los impuestos entran en un análisis político legal. ¿Cómo van a estar los impuestos este año? ¿Cómo va a ser la miscelánea fiscal? ¿Van a aumentar los impuestos? ¿Me van a cobrar más? ¿Sí? Entonces, en ese momento, yo tengo que tomar medidas para ver si los impuestos en un momento dado se vuelven una amenaza o se vuelven una oportunidad, son externos. Otro impuesto, por ejemplo, se habla de que la tenencia que desaparece, que no desaparece. Si la tenencia desaparece, ¿sí? Bueno, pues es un dinero adicional que yo ya no voy a pagar y entonces me va a dejar a mí como empresa un recurso. Oye, ni si los dineros, nada más la tenencia desaparece para el usuario privado y no para el usuario que no, la persona física y no para la persona moral, entonces no me beneficia, no lo tengo que siquiera considerar, ¿ok? Entonces vean cómo los impuestos pueden jugar a favor, en contra o simplemente no afectarnos. Las legislaciones internacionales, las leyes de protección al consumidor, que ahora tienes que tener las etiquetas con tales características y tenemos que cambiarlas. Por ejemplo, una amiga brasileña, hablábamos hace poquito, y decía que en las escuelas de Brasil, ya desde primaria, desde que llegó Lula da Silva, instauró que se aprenda el lenguaje español. ¿Por qué razón? Porque es un país de habla portuguesa rodeado por países de habla hispana. Y es muy triste que muchas veces hablan inglés y no hablan español y están rodeados de personas que hablan en español. Yo le dije, bueno, pues pues suena interesante y qué padre y bienvenidos, ¿no? Porque pues efectivamente no todos los brasileños hablan portuñol, ¿sí? Y no nos podemos comunicar. Pero me decía, y va a más, se planea que más adelante, eso no se ha aceptado todavía, las etiquetas de los productos vayan en español y vayan en portugués. Dice uno, ah, caray. Eso es una legislación que va a afectar a todas las empresas que tienen que poner una etiqueta, a todas, sin excepción. Entonces me va a implicar un costo y entonces ese costo lo tengo que tomar en cuenta en el margen que voy a obtener. Esa podría ser una amenaza, pero también podría ser una oportunidad porque mi producto que nada más vendía en Brasil, ahora lo puedo vender en todos los países alrededor porque están en su idioma. Entonces depende de cómo lo queramos ver. Si lo vemos como un gasto o un costo adicional es una amenaza. Si lo vemos como una forma de llegar a nuevos mercados, es una oportunidad. Entonces, el análisis PES, así podemos seguir tomando varias variables y determinar si van a afectar o no a mi empresa y si la afectan como oportunidad o la afectan como amenaza. ¿Sí? Son simplemente los primeros elementos para tomar en cuenta las variables externas de un análisis FODA. ¿Sí? Y aquí de este PES, yo entonces tengo mis primeras variables FODA. Tengo mis primeras variables FODA y entonces mi matriz FODA está, como dirían los clásicos, a las de acá, ¿sí? Y aquí tengo mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas, y aquí tengo enlistadas cada una de ellas. Y aquí voy a tener mi resultado de estrategias FO, mis estrategias DO, mis estrategias FA y mis estrategias DA, y aquí las voy a escribir, las voy a numerar, les voy a llamar FO1, FO2, FO3, ¿sí? Será FO1, FO2, etcétera. Esta sería FA1, FA2, y aquí tendríamos las DA1, DA2, y así sucesivamente.
¿Ok? Aquí también tendríamos las estrategias 2. Es más fácil numerarlas así para identificarlas y cuando nos referimos a ellas decimos, es que en la DO 3, ok, ya nos vamos directamente a la estrategia que queremos nosotros analizar. Bien, ¿por qué es una matriz? Y tiene su razón de ser. En las empresas, cuando se sienta la junta de dirección a buscar fortalezas, a buscar debilidades, salen como 200 fortalezas y como 3 debilidades, ¿no? Ya saben, si somos re buenos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos va tan mal si somos re buenos, no? Bueno, porque así somos casi para todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa situación cuando nos reunimos a buscar fortalezas y debilidades? Todas las que se les ocurran se pone una lista. Lo mismo se hace con las oportunidades y las amenazas. Al final se quedan con las verdaderas debilidades y las verdaderas fortalezas que tiene la empresa al final del camino. ¿Cómo es esto? Bueno, muchas veces dicen, mi marca es una fortaleza. Ah, caray, ¿por qué es una fortaleza? Porque tenemos 100 años en el mercado y somos los únicos que tenemos 100 años y entonces para la gente somos los de más experiencia. La pregunta es, ¿lo saben o lo suponen? Porque a lo mejor esa empresa que tiene 100 años en el mercado y está orgullosa de tener 100 años, la percepción que tiene el cliente de esa empresa de 100 años es una empresa vieja, añeja, inservible. Pero entonces cuando empezamos a poner fortalezas nos pulimos. No, pues tenemos un equipo experto de vendedores. ¿Y por qué venden tan poco? Porque no son los líderes. Entonces, una fortaleza es algo que verdaderamente me distingue de los demás, que los demás difícilmente tienen. Una debilidad es cosas que tienen los importantes, los líderes, que yo no tengo y yo no puedo competir con ellos. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva, ¡prum!, se hacen chiquititas. Ya no son tantas las fortalezas y ya no son tantas las debilidades. Afortunadamente, tenemos siempre fortalezas. Desafortunadamente, siempre tenemos debilidades. Y lo mismo sucede con las oportunidades y las amenazas. ¿Sí? Es una oportunidad, las oportunidades normalmente están abiertas para todo el mercado. Va a ganar quien las utilice mejor. Lo mismo sucede con las amenazas. Entonces yo le llamo una estrategia, miren, yo le llamo que a las fortalezas hay que maximizarlas, las debilidades hay que minimizarlas, las oportunidades nuevamente maximizarlas y las amenazas hay que minimizarlas. Entonces, mis estrategias FO serían unas estrategias de maximizar fortalezas y maximizar oportunidades. Si yo tengo una estrategia que me maximiza cualquiera de estas cosas, está bien. En las estrategias DO tengo que minimizar mi debilidad y maximizar mi oportunidad. Hay estrategias que me sirven para todo, pero son muy pocas. Y muy pocas veces resultan, o muy pocas veces salen a la luz en una matriz DOFA. Mis estrategias FA, tengo que maximizar mi fortaleza y minimizar mi amenaza. Y en mis estrategias DA, tengo que minimizar mis debilidades y minimizar mis amenazas. Aquí tengo que hacer estrategias mini-mini, mini-maxi, maxi-maxi y maxi-mini. Ninguna es igual, aunque hay estrategias que pueden servir para todos. Capacitar al personal es una estrategia que puede estar en cualquiera de los cuadrantes o en todos los cuadrantes. Por ejemplo, ¿sí? Capacitar al personal es una superestrategia, ¿ok? Sobre todo si es al personal de ventas, que es el que da la cara. Es la única área que mete dinero, todas las demás gastan. Ventas también gasta, pero es la única que mete dinero y con ese dinero que ingresa a la organización, vive la organización. Entonces, pues si yo invierto en capacitar a mi fuerza de ventas, estoy haciendo una estrategia ganadora que me sirve para cualquiera de los cuadrantes, sin importar cuál es la amenaza o la debilidad, al final me resuelve buena parte de los problemas. Entonces, viéndolo así, yo tengo que hacer una estrategia que maximice o que minimice
dependiendo si estamos hablando de fortalezas y oportunidades o de debilidades o amenazas. Y ahí tienen un ejemplo, ¿verdad?, de una empresa que tiene que ver con los alimentos. Y fue un problema que hubo hace algunos años en China y que sigue, bueno, sirve como ejemplo de lo que es maximizar y minimizar. Ahí se los dejo. No de tarea van a hacer otras cosas. Tenemos la matriz BCG, la del Boston Consulting Group. ¿Y qué me dice la matriz BCG? La matriz del Boston Consulting Group relaciona, ¿verdad?, la participación que se tiene en el mercado contra el crecimiento que puede tener este mercado. Y tenemos aquí tenemos cuánto participa, participación, crece hacia acá la participación, y aquí cuánto crece el mercado, y crece hacia acá. Entonces todo lo que venga hacia acá y hacia arriba es lo mejor. Cuando nace un producto o nace una empresa, nace con un gran signo de interrogación, y nace porque queremos participar en un mercado que está creciendo, queremos pasar acá y convertirnos, ¿verdad?, en estrella. ¿Sí? Esa es la idea, tener un alto crecimiento con una alta participación, participar mucho en un mercado que está creciendo, y eso nos va a garantizar ingresos constantes. El sueño de toda empresa es volverse vaca, porque la vaca tiene mucha participación en un mercado que ya no crece, y si tiene mucha participación es porque la gente los prefiere. ¿Qué productos pudiéramos hablar? Bueno, antes se usaba el Volkswagen como ejemplo de producto vaca, ¿sí? Hoy pudiéramos decir que en Apple el producto vaca es el iPod. Ya se vende sin gran publicidad. Cuando se me vaya a descomponer o terminar mi iPod, o ya me aburra del color, voy a ir y voy a comprar otro. Y ya no están haciéndole gran publicidad. Se está volviendo vaca. Ahora, va a tender a volverse vaca, pero ese mercado sigue creciendo, no ha reducido. Pero ya no le tenemos que invertir tanto dinero. ¿Qué es lo peor? Lo peor que le puede pasar a una empresa, lo peor es que su producto, no me salió, ¿verdad? Bueno, se le vuelva perro. Quise dibujar una huella así de perro, ¿no? ¿Sí? Se le vuelva perro. Eso es lo peor que le puede pasar a un producto. ¿Cuál es el ciclo lógico? Que pase así, así y que muera aquí. Introducción, crecimiento, madurez y declive. Tiene que ver con las etapas del ciclo de vida, ¿sí?, del producto. Aquí es introducción, aquí es crecimiento, aquí es madurez y aquí es declive. Y entonces aquí tendríamos al signo de interrogación, aquí tendríamos a la estrella, a la vaca y al perro. No hay que tener productos perros. Esa es la idea, ¿sí? Entonces así es como analizamos este cuadro. Entonces decidimos en dónde estamos parados también como empresa, no solamente como productos. ¿Cómo están ustedes parados dentro de su empresa? ¿Son estrellas, son perros, son vacas o son un gran signo de interrogación? Cuando llegan primero a un negocio, ustedes son un gran signo de interrogación para ese negocio. En su siguiente diapositiva tenemos pronósticos. ¿Y para qué me sirven los pronósticos? Pues me sirven para ver cómo ando, si voy a crecer, si voy a caer. Y el pronóstico que tenemos ahí, que es muy sencillo, tenemos una gráfica, como dirían los clásicos, a las de acá, ¿verdad? Y tenemos una serie de datos que van más o menos así. Bueno, de entrada yo les puedo decir que si esto fueran ventas, yo corro al gerente de ventas, inmediatamente, porque no las tengo constante. Trabajo un mes, descanso un mes, trabajo un mes, descanso un mes, ¿sí? Las ventas nunca debieran de manifestarse así. Lo hice a propósito,
¿sí? Esto no se parece a su gráfica. Su gráfica, la gráfica que tienen ustedes ahí, va más o menos así. Sí cae a veces, pero tiene una tendencia positiva, ¿sí? ¿Cómo puedo yo analizar esto? Yo puedo hacer una regresión lineal y mediante un programita en Excel, no necesito, ya existe en Excel, me puede dar cuál es la recta que ajusta a esto, o sea que me queda lo mismo arriba que abajo, me quedan las mismas áreas, por eso se llama línea de ajuste. Puede ser una línea recta o puede ser una línea curva. Y con base en esto, yo puedo sacar pronósticos de ventas para las siguientes fechas. Yo puedo deducir si mis ventas van a crecer, o bien, si fuera otro tipo de gráfica, si la tendencia, ojo, hablo de tendencias, no es una bola de cristal que me diga, no, mira, para enero del año 2012 tú vas a vender. No es una bola de cristal, solamente me indica la tendencia hacia dónde pueden ir las ventas si seguimos trabajando como lo estamos haciendo. Es una línea de tendencia, no es brujería, no es Madame Sassou, no es una bola de cristal, porque a veces las queremos entender así. Decía, es que el pronóstico decía esto, y no tomamos en cuenta otros factores. Entonces, tenemos las líneas de tiempo o series de tiempo que me permiten hacer análisis presentes, pasados, para comparar, porque este año puede estar así, pero ¿qué les parece que el año pasado haya estado así? Y entonces no sabemos ya si vamos bien o mal, ¿verdad? Empezamos bien el año pasado, pero no terminamos tan bien, y este año empezamos mal, pero vamos a terminar bien. Y si yo trazo la línea de tendencia de entonces, pues este año vamos mejor que el año pasado, ¿verdad? Entonces, para eso me sirven esas líneas de tendencia o esas series de tiempo. Aquí en sus pronósticos, pues no puse yo la línea de tendencia. ¿Qué otra cosa tenemos para tomar decisiones? Presupuestos, Dios mío, los presupuestos, qué complicados y qué elaborados son, pero qué fáciles de entender muchas veces. Si ven su tabla, tenemos ingresos, tenemos costos, y de estos tenemos directos e indirectos, y al final tenemos un costo total de gasto, y al final me da un crecimiento bruto, ¿sí? Un crecimiento bruto de la operación, y me dice si tuvimos pérdidas o ganancias. Tenemos, por ejemplo, en la primera línea, el pronóstico real, tenemos el dato real contra el pronóstico comparado con otra fecha. Aquí no dice cuál, y cuál era el objetivo. Y entonces ahí va, además va en porcentaje. Y tenemos el presupuestado, tenemos el real y tenemos el presupuestado. Aquí podemos ver que los ingresos totales fueron de 12 millones en números redondos y el presupuesto fue de 13 millones. ¡Wow! Problemas. No ingresamos lo que nos habíamos comprometido, ¿sí? Tuvimos una variación de menos 7.5%. Ok, vamos a ver ahora cómo fueron mis gastos, mis totales de gastos directos. Y resulta que tenía yo que haber gastado 4.700.000 y me gasté 4.800.000. Fíjense el problema, lo que me está diciendo esta gráfica. No vendiste lo que tenías que vender y gastaste más de lo que tenías que gastar. Debió haber sido un gasto proporcional y el gasto me creció 2.4%. Ingreso un 7.5 menos y me gasto un 2.4 más. Estoy grave. Luego vienen mis costos totales indirectos y en mis indirectos salgo un poquito mejor librado. Incluso tuve un ahorro del 12.9%. ¿Sí? Porque me gasté 2.700.000 en números redondos y me tenía que gastar 3. Ahí hice un ahorro. Y al final, mi resultado final de esa operación era, mi presupuesto fue de 5.200.000 y nada más logré ganarle 4.500.000. Tuve una pérdida del 13.3%. Ahora bien, la pregunta es, ¿por 13.3% convendrá matar a un director de ventas? ¿O lo puedo conservar? Le falló nada más un 13%. Es decir,
cumplió el 87% de su presupuesto. ¿Qué hacemos? ¿Lo corremos? ¿Lo agarramos a catorrazos? ¿O nada más le damos 2 piquetes de ojos para que aprenda y ya acabó? ¿O lo premiamos? Porque a lo mejor el mercado cayó un 20% y él solamente cayó un 13.3%. Entonces, esto, así como está solo, pues nos está poniendo cifras feas. No se cumplió en un 13%. Pero hay que tomar en cuenta cómo estuvo la industria, hay que tomar en cuenta cómo estuvieron los históricos. Por ejemplo, ¿qué pasó hace 5 años? ¿O cómo veníamos? Y a lo mejor lo que está haciendo este director de ventas, que es nuevo, que entró hace 2, que viene reduciendo la pérdida cada vez a menos. Perdimos este año, o más bien no cumplimos este año menos, cuando otros años veníamos cayendo con los 25, 30%. Y en ese caso hay que felicitar al director porque está rescatando la empresa. Tenemos los estudios de mercado, que también me dan una idea de cómo va el cliente, qué quiere el cliente, la percepción del cliente. Tenemos la reingeniería de procesos, que son análisis para mejorar los resultados. Tenemos el Six Sigma, que es un análisis que nos lleva a llegar a cometer prácticamente nada de errores. Lo reduce a Six Sigma. Si ustedes ven esa gráfica, esa campana de Gauss, pues entre más altos son más errores. Entre más va reduciéndose la campana, significa que vamos mejorando nuestros procesos y tenemos menos reprocesos. O sea, tenemos que corregir cada vez menos hasta que llegamos a Six Sigma o 6 Sigma, donde ya casi no tengo errores. Y ahí está la fórmula que me da el Six Sigma, que es un acierto de 99.99997%, casi 100, ¿sí? También hay una teoría en calidad que se llama 0 defectos, que es prácticamente imposible lograrlo, pero es una tendencia. Tenemos los análisis de calidad total, que se basan en el ciclo virtuoso de la calidad: planear, hacer, verificar y actuar. Tenemos los árboles de decisiones, que le dedicamos mucho tiempo, una sola sesión para analizar los árboles de decisiones. Y bueno, todas estas son herramientas que me ayudan, herramientas matemáticas que la organización tiene, que la organización genera para controlar que se cumpla el plan estratégico y para administrar este control, que es lo que le llamamos gestión estratégica. Hemos visto pues buena parte de las herramientas que se utilizan el día de hoy, no solamente para tomar decisiones, sino para gestionar, como se dice en el argot empresarial, el plan estratégico. Nos vemos la próxima clase y pásenla muy bien. Hasta pronto.